podemos sentir orgullosos, no sé, por ejemplo, aquí en esta catedral escocesa se fundó la Orden de las Hijas de la Casa. Eso es un orgullo para nosotros como Supremo Consejo, que se haya fundado aquí en la sede del Supremo Consejo. Y discúlpeme que me interrumpa, Sí. esa fundación, esa creación también tiene la gracia de que ha sido por un miembro del Supremo Consejo, gran maestro de la Gran Logia de Cuba y miembro de nuestra Logia América, querido hermano don Gabriel García Galán, que gracias a la impronta de su idea y el apoyo del Supremo Consejo se pudo concretar esta idea aprobada en la Serenísima Alta Cámara del año 35 o 36, si mal no recuerdo. Quiere decir que el Supremo Consejo también fue un pilar fundamental para poder llevar a realizarse esta idea de don Gabriel García Galán de la creación de la Orden Hija de la Casa. Bueno, realmente entonces también el Supremo Consejo se siente orgulloso de que muchos grandes maestros hayan pertenecido a los cuerpos superiores, inclusive muchos también han llegado al grado 33, grandes inspectores generales de la orden, y se ha trabajado mancomunado entre ambos altos cuerpos. Estamos orgullosos que enfrentamos el día a día con una fraternidad bastante diferente de la que se ejecuta en el mundo, porque en el mundo no se necesita determinados cuidados que realizamos nosotros, y la dignidad de tener ilustres masones como por ejemplo Enrique Yansó Ordóñez, una dignidad masónica que por muchos años dirigió este Supremo Consejo. También Jesús Luciano Armada Pera fue el segundo en tiempo. El tercero fue Ricardo Mestrellano, y el que menos tiempo estuvo pero jugó un papel fundamental fue Enrique Yansó Simone. Enrique Yansó Simone fue el que compró el lugar donde se edificó esta catedral escocesa, y después entendió que era necesario. Él se percata, se entera de que había un asilo llamado La Misericordia que había caído en bancarrota, y entonces él crea una corriente entre los masones y entre su logia Washington, que sesiona aquí en esta misma catedral escocesa, para tratar de comprar. Así lo hace, lo logra, y posteriormente al pagar todas las cuotas que se debían, y a su muerte, por eso es que la masonería acordó cambiar el nombre de La Misericordia por Yansó. Hoy nuestro asilo tiene el nombre del Asilo Nacional Masónico Yansó, en honor a Yansó Simone, que fue quien visionariamente vio y entendió que los masones podían tener un asilo. Orgullosamente hoy lo mantenemos todavía, y Yansó Simone, aunque estuvo poco tiempo, después lo sucedió su hijo Yansó Ordóñez, también al frente del asilo, y ellos tenían un segundo, Yansó Ordóñez tenía un segundo hermano que se llamó Rafael Yansó Ordóñez, médico, y a la muerte también de Yansó Ordóñez continuó. Quiere decir que el apellido Yansó hoy dignamente nombra a nuestro asilo, pero con conocimiento de causa, porque fue ese apellido quien ideó y después materializó los primeros años el trabajo de nuestro asilo masónico. Hoy nosotros sabemos que nuestro país pasa por situaciones bastante difíciles de abastecimiento.
y lo que le puedo decir es que orgullosamente sí tenemos que reconocer que el Estado colabora constantemente en el asilo masónico, porque el asilo es un proyecto, en él se influye un proyecto nacional del Estado que es el del adulto mayor. El adulto mayor es un proyecto estatal que lo dirige el Ministerio de Salud Pública, y como los que están allí califican dentro del adulto mayor, el Estado se ocupa bastante de la situación, sobre todo de la salud y de la asignación de la logística en sentido general. Los masones participaban cada uno anualmente con un aporte que damos para colaborar en la mantención del asilo, y decidimos todo cuanto sucede en el asilo. Hay llamamos patronato, y es una organización en la cual está compuesta a partes iguales por miembros de la Gran Logia y miembros del Supremo Consejo. Es independiente, es una personalidad jurídica que está aceptada en el Ministerio de Justicia como independiente. No tiene jurisdicción ni la Gran Logia ni el Supremo, sino está compuesto por los dos al mismo tiempo. Sí. Y eso son el cuerpo de dirección, son los que deciden todo en el asilo masónico. Por eso es que se denomina masónico, se ha respetado, y hoy contamos con el día 8 precisamente, cumplió 106 años de ya ser obtenido por la masonería, y orgullosamente podemos decir, a pesar de que también son esfuerzos bastante grandes que hacemos, que en él se goza de extrema tranquilidad, higiene, mantenemos una disciplina, y hay el consejo de dirección, llamado patronato, como le decía, se ocupa de definir quiénes ingresan en tal. Tristemente, tengo que decir, hoy hay muy pocos masones. Claro, porque también tenemos un contrato con Salud Pública, que el 30% de las capacidades debemos socialmente cooperar. Como tenemos bastante capacidad y hay pocos masones, bueno, entonces hoy mismo en nuestro asilo hay un porciento bastante grande, casi más del 60% de los que habitan allí no son masones. Pero aún así, la disciplina que se mantiene, los cuidados que se mantienen, son propiamente dirigidos por la masonería. Tú me decías, tristemente tenemos un porciento bajo de asilados masones allí, y que un 70%, ¿no? Sí. Creo que fue el número que mencionaste, son no masones. ¿No sirve esto como oportunidad para que la sociedad vea un poco más la masonería? El que no sabía, aunque ya esté en el ocaso de su vida, dice, bueno, mira cómo terminé en un asilo hecho para masones y me abrieron las puertas totalmente. Creo que es la oportunidad de un golpe más en el sentido muy positivo de la masonería ante la sociedad. ¿No lo consideras así, mi hermano? No tiene sentido que no sea así. Claro. Porque eso está hecho, la masonería no trabaja solo para los masones, trabaja para también la sociedad. Muy importante ese Y hay muchos ejemplos de eso. Yo le pondría ahora mismo un ejemplo. En el frente de acá hay una escuela especial. Sí. Esa escuela especial constantemente la hemos estado apoyando. Por ejemplo, cada vez que ellos tienen que imprimir determinados documentos, vienen aquí de gratis. Cuando ellos las graduaciones y tienen que llenar los diplomas, aquí tenemos un gran secretario que tiene excelente letra. Sí, y entonces los diplomas de la escuela, de la graduación, los llenamos acá. Cuando ellos tienen que hacer el acto
de graduación nos piden prestado nuestro teatro y nosotros y no solo a la escuela, después ellos se han extendido a otras escuelas que nos han pedido que por favor si pueden hacer aquí el acto de graduación, y siempre hemos estado prestando nuestro teatro para actividades de ellos de forma gratuita. También cada vez que hacen, por ejemplo, actividades que le llamamos plan de la calle para niños, ellos se acercan acá y hemos colaborado con colores, con libretas, con lápices, toda esa que es social, actividad social. Y evidentemente estos ejemplos que le he puesto y el del asilo es una muestra de lo que usted acaba de decir. La masonería no solo se extiende su trabajo desde el punto de vista de los hermanos, también se proyecta hacia la sociedad. Nosotros, en sentido general, todos los años también se hace por el ajefismo y también por un proyecto que ya se está haciendo bastante regular, presidido por la gran gentil mentora Patricia Mónica Revuelta, un proyecto llamado Dar es Dar. Y se va todos los años, el día 6 de enero, a hospitales oncológicos infantiles, donde se reparten confituras, se reparten juguetes. Eso es anualmente. Pero durante el año se hace también otra serie de donaciones en hospitales. Por eso nos sentimos orgullosos de que, a pesar de que, y quiero decirle algo, a veces cuando llevamos donaciones a los hospitales, a los niños, muchas veces entregamos estas donaciones y nuestros propios hijos y nuestros propios nietos no tienen lo que estamos entregando allí. Entonces es una muestra que socialmente sí somos activos en la sociedad. Y eso habla mucho de la interés como hombre. Sí, pero además es un legado porque en los bajos de la Gran Logia hay una placa que en el primer congreso de historia, el historiador Emilio Roy de Lucheri había propuesto y se aprobó por unanimidad que la institución masónica es la que más ha aportado a la sociedad, a la democracia, y prácticamente hemos tratado de continuar de acuerdo a las posibilidades reales actuales, ¿no? Claro. De eso que la masonería siempre se distinguió, porque en aquellos tiempos habían proyectos como por ejemplo el zapato escolar y cosas así que de verdad es un orgullo pertenecer a esta institución y saber que a pesar de los tiempos difíciles aún se continúa tratando de hacer actividades sociales. Emilio Roy de Lucherín fue tal vez el historiador de más renombre que haya tenido la ciudad de La Habana. Inclusive el propio Eusebio Leal refirió a Emilio Roy de Lucherín como del cual había bebido mucho de él. Y que alguien que no haya sido masón haya propuesto en el primer Congreso de Historia que se reconozca la masonería con la que más ha aportado a la nacionalidad, a la independencia, a la democracia de Cuba. Bien, eso dice mucho porque ese gran historiador, que además esa propuesta de Emilio Roy fue aprobada por unanimidad y por eso es que está la placa en los bajos de la Gran Logia de Cuba. Eso dice, fíjate, no fueron propiamente los masones, inclusive tenemos una foto muy poco divulgada, tal vez podamos encontrarla y enseñársela. Emilio Roy de Lucherín fue recibido aquí en la Catedral Escocesa, hay una foto donde él está haciendo uso de la palabra en nuestro... ¿En el teatro? No, en el teatro no,
en el templo del grado 33 y que haya sido reconocido por los historiadores, que no, claro, Pellón y otros que estaban allí sí eran masones, pero la propuesta salió de el que no era masón y uno de los más respetados historiadores de Cuba, y que hayan tenido en cuenta después del conocimiento de ellos, de cómo se formó la nacionalidad. Y inclusive hoy uno de los historiadores más reconocidos es el historiador Torres Cueva, que realizó un libro sobre la masonería, y él también refiere la influencia del trabajo masónico, de la masonería en la nacionalidad, en la sociedad cubana, en la importancia y el funcionamiento de la historia propia de la masonería en la nacionalidad cubana.